Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Vamos a comenzar el servicio entonando el himno número 448, Cuán firme cimiento. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios yo soy, solo tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. No habrán de anegarte las olas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia daré, y todas tus penas podré reducir. Al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Amén. Tenemos los anuncios, hermanos. Amén. Bienvenidos, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Una tremenda bendición poder estar aquí nuevamente en la casa de Dios, un privilegio poder estar, aunque sea en estos medios, poder estar aquí en el culto. Y bueno, saludos de todos los hermanos aquí de la iglesia, saludos a la Iglesia Bautista de Izmiquilpan. Y hermanos, unos anuncios rápidamente antes de entrar al mensaje. Tenemos unos anuncios. Tenemos ahorita a las 12:30 vamos a tener el Club Niños del Rey. Y tenemos una nueva temporada, hicimos algo diferente este domingo, entonces les animo a que puedan tener a sus hijos ahí viendo el video, escuchando, aprendiendo, cantando. Y bueno, va a ser algo diferente, esperemos que pueda ser de bendición para sus hijos, para sus familias. Entonces les animamos, hermanos, a que puedan estar ahí con sus hijos, anímeles a que puedan hacer también su manualidad y mándenos una foto para que podamos compartirla en el grupo. También hoy a las 6 de la tarde, hermanos, tenemos el segundo culto. Y recuerden que estamos en el mes misionero, en el mes de mayo, y vamos a tener un misionero predicando en esta tarde. Vamos a tener el hermano José Gregorio Montenegro, y va a estar predicando esta tarde a través de Facebook, de YouTube, y vamos a tenerlo, y vamos a tener su presentación también. Entonces le animo a que pueda estar en su lugar hoy a las 6 de la tarde para que pueda escuchar la enseñanza, que podamos ser animados, que podamos ser desafiados con el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, oremos por el hermano, por su ministerio. Igual están prontos a salir. También, hermanos, tenemos el culto de entre semana el miércoles a las 7 de la tarde. Y como les mencionaba la semana pasada, queremos tener el miércoles, perdón, queremos tener una sesión de preguntas. Queremos tener este miércoles una sesión de preguntas. Y yo le animo, hermano, hermana, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud con algún tema de la Biblia, algún tema que usted quiera saber un poquito más, este miércoles queremos responder
esas preguntas. Entonces, si no ha hecho alguna pregunta, si no la ha puesto en algún comentario de alguno de los videos de la iglesia, mándemelo personalmente, escriba su pregunta ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia y le animo a que pudiera expresar esa pregunta. Si quiere hacerla anónima, no se preocupe, mándeme su pregunta a mi teléfono y el día miércoles vamos a estar contestando estas preguntas, primero Dios. Entonces le animo a que el miércoles pueda estar en su lugar a las 7 de la tarde también. Y tenemos la actividad de jóvenes en línea el viernes. El viernes tenemos la actividad de jóvenes en línea. Gracias a Dios, un buen grupo de jóvenes se conectó este viernes. Igual gracias a Axel, igual se ganó un premio por ahí. Entonces, jóvenes, estén al pendientes de las dinámicas, de las actividades, de lo que se está haciendo y forma parte del grupo de jóvenes en el grupo de WhatsApp que tienen. Ve los videos, que estés al pendiente de las enseñanzas. Y si no has visto los videos, están ahí en nuestra página para que puedas ponerte al corriente, al día de lo que se está estudiando. Pero este viernes a las 7 de la tarde. Y el día sábado tenemos el tiempo de evangelismo. Gracias a Dios por los hermanos que nos han estado acompañando los días sábados. Ayer estuvimos visitando aquí en la colonia. Entonces siga orando, hermano, y si usted también no ha venido a evangelizar, inclúyase en el evangelismo. Venimos con cubrebocas, con guantes en este tiempo y tenemos unos folletos especiales para repartir durante este tiempo. Entonces les animo el próximo sábado a las 6 de la tarde, primero Dios, si algo no sucede, vamos a estar evangelizando aquí en la colonia o en otras colonias cercanas. Y bueno, les animo, hermanos, también seguimos recolectando víveres, seguimos juntando alimentos no perecederos y gracias a Dios varias familias, tanto de la iglesia como de contactos que hemos tenido, han recibido una despensa y gracias por su apoyo, gracias por algunos hermanos que han ofrendado y también algunos otros hermanos han estado apoyando regularmente, llevando algunos alimentos a otros hermanos. Entonces, gracias, hermanos, por todos los que han estado velando, algunos han estado orando y gracias también por sus ofrendas que de ahí hemos tomado para poder a completar las despensas. Y les animo también, hermanos, a seguir fieles en nuestra promesa de fe. Dios es bueno, Dios sigue en su trono. Yo sé que no dependemos de una economía, dependemos de Dios, pero sigamos fieles y en este tiempo yo sé que vamos a ver la mano de Dios manifestada en nuestras vidas, porque es una promesa que hemos hecho a Dios y bueno, Dios que nos dé la gracia para poder cumplirla. Hermanos, quisiera antes de entrar al mensaje, quisiéramos felicitar a todas las mamás de nuestra iglesia. Hoy, día domingo, cayó 10 de mayo, entonces queremos felicitar a todas las hermanas de nuestra iglesia. Y bueno, antes las juntábamos aquí en la iglesia y les dábamos un ramo de rosas, un presente, pero bueno, ese se los vamos a deber, pero queremos felicitarles, hermana, por toda su entrega a Dios, a sus hijos, a su familia. Y quisiera yo leer un pasaje, yo sé que es un pasaje conocido en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 31. Quisiera, si usted lo tiene por ahí, yo voy a leerlo. Es un pasaje que habla acerca de la mujer virtuosa. Proverbios 31:10. Dice la Biblia: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como navío de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fortaleza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que sus ganancias es buena y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos toman la rueca. Extiende su mano al pobre y tiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra.
Hace telas y las vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se regocija en el día postrero. Abre su boca con sabiduría, y la ley de misericordia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Hermana, queremos darle gracias a Dios por su vida. Queremos darle gracias a Dios por haberle dado esa bendición, ese privilegio de haber traído al mundo un hijo, una hija. Y hermanos, es una tremenda bendición el tener a nuestras mamás. Yo sé que algunos algunas mamás han partido de este mundo, pero es un momento de recordarles y darle gracias a Dios. Y hermanas, gracias por todo lo que han hecho, por su influencia en nuestras vidas. Su influencia en la iglesia, hermanas, es de gran estima. Y yo sé que mucho trabajo que se hace aquí en la iglesia es gracias a hermanas entregadas, gracias a hermanas que trabajan. Entonces, hermanas, le queremos dar las gracias de parte de nuestra iglesia y nos gustaría en este momento orar por cada una de ustedes. No puedo mencionar todos los nombres, pero yo las tengo presentes aquí en mi mente y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Y yo sé que todos los días es momento de recordar y de agradecer lo que has hecho en la vida de cada hermana, de cada mamá. Y Padre, yo sé que ahorita estamos recordándole, Señor, y queremos honrarles. Queremos, Señor, darte gracias por la vida de cada una de ellas. Es un gran privilegio, Señor, el que tú hayas puesto, Señor, a una madre en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque has sido paciente con nosotros. Gracias, Señor, por esa bendición que tú les has dado. Glorifícate en sus vidas, Señor. Sígueles usando. Sigue moldeándolas de acuerdo a tu voluntad. Padre, síguelas usando. Y Padre, que esa mujer virtuosa, Señor, pueda ser reflejada en cada una de ellas. Que influencie, Señor, la vida de sus hijos, la vida de sus nietos. Padre, llénala de tu espíritu. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, Señor, siempre ha habido allí una mamá, Señor, que vela, que ora, que está al pendiente, Señor. Gracias. Y, Señor, yo te ruego que bendigas a todas las hermanas de nuestra iglesia. Sígueles usando, Señor. Gracias por el trabajo que muchas de ellas han hecho aquí. Gracias, Padre, por la influencia que muchas han sido, tanto en nosotros, en los jóvenes, Señor, en sus esposos, en sus hijos, Señor, en los niños de la guardería, en los niños de la escuela dominical, Señor. Sigue obrando, Señor, sigue bendiciendo sus vidas. Pedimos, Padre, que tú les guardes, que tú les sigas usando. Y, Padre, glorificamos tu nombre en este tiempo. Y, Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por todo y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Pues muchas felicidades, muchas felicidades. Espero que aunque estemos en casa, se la pueda pasar bien en compañía de su familia. Y espero que a nuestras mamás que están un poco lejos, que podamos marcarles, felicitarles. Y hermanos, pues que pasen un feliz 10 de mayo. Hermanas, les amamos, que Dios les bendiga grandemente. Muy bien, vamos a pasar al mensaje. Y honestamente, hermanos, batallé en estos días un poquito en el tema del mensaje. Yo tenía en mi corazón enseñar y seguir hablando acerca del libro de Samuel, pero estuve orando, buscando el rostro de Dios y quisiera que habláramos acerca de una mujer extraordinaria.
una mujer extraordinaria. Yo sé que hay una lista enorme, enorme de mujeres de la Biblia. Hay una lista grande de mujeres que Dios usó en toda la escritura y hemos estudiado acerca de Ana, hemos estudiado en ocasiones pasadas a Ruth. Y hermanos, quisiera que retomáramos un estudio, un mensaje que hablé hace tiempo y quiero que veamos a una mujer extraordinaria y quiero que hablemos de María, de María. Y vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, libro de Lucas, capítulo 1. Por favor, ahí en sus Biblias. Lucas, capítulo 1. No sé si podamos hacer la lectura alternada. Lucas, capítulo 1. Si pudiéramos hacer la lectura alternada, sería de mucha bendición. Y quisiera que usted ahí en su lugar, ahí en casa, que pudiéramos leer esta historia en la Biblia. Lucas capítulo 1, vamos a comenzar en el versículo 26 y vamos a leer hasta el versículo 38. Vamos a leer aquí y quiero que prestemos atención. Y hermano, la verdad es que es una mujer excepcional, una mujer extraordinaria lo que vemos en la vida de María. Y yo sé que Dios usó a muchas mujeres. Dios usó a muchas mujeres, pero me puse a meditar y la verdad, hermanos, es que Dios usó a esta mujer y le permitió, le dio la dicha, le dio el privilegio no solamente de ser madre, sino le dio la oportunidad, hermanos, y la bendición de poder tener en su vientre al Hijo de Dios. Le dio la oportunidad, el privilegio, hermanos, de poder dar a luz al que sería el Mesías, al Salvador del mundo. Y quiero que aprendamos en esta mañana de María. Vamos a leer, hermanos, versículo 26. Yo voy a leer el versículo 26, ustedes el 27, yo el 28, y vamos a unirnos todos juntos en el versículo 38. Entonces ahí en casa, léalo junto con nosotros y voy a leer yo, versículo 26. Dice la palabra de Dios, versículo 26, Lucas 1, 26. Dice la palabra de Dios. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y he aquí, tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Porque con Dios nada será imposible. Y todos el versículo 38, hermanos. Entonces Entonces María María dijo: dijo: He He aquí aquí la la sierva sierva del del Señor, Señor, hágase hágase a a mí mí conforme conforme a a tu tu palabra. palabra. Y Y el el ángel ángel se se fue fue de ella. de ella. Vamos a ir a Dios en oración. Padre, te agradecemos nuevamente esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tenerla en nuestras manos, una copia fiel. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella, podemos estudiarla, escudriñarla. Y yo te pido, Padre, que sea tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos hable, que nos redarguya, Señor, que nos haga ver, Señor, estos principios
Padre, ver el ejemplo de María. Padre, gracias por usarla. Gracias, Padre, porque nos has dejado enseñanza a través de su vida, de su testimonio, Señor. Y por algo, Señor, yo sé que la usaste, no porque había algo en ella, Señor, sino porque tu obra en ella, Señor, se vio manifiesta en su vida, Señor. Y podemos aprender de ella. Bendice, Padre, lo que vamos a estudiar. Te pido que no solamente cada hermana, cada señorita, Señor, siga el ejemplo, sino también nosotros como varones podemos aprender, Señor, y debemos aprender de ella. Padre, transfórmanos cada día más en tu imagen, que tu Espíritu Santo nos hable. Y te pido, si hay alguna persona que está escuchando este mensaje, si hay alguien que no tiene la seguridad de su salvación, Padre, por favor, que le hagas ver su condición. Padre, que pueda ver a Cristo, Señor, que pueda ir a Él en fe y que pueda ser salvo. Señor, yo te pido que hables a tu iglesia. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Quítame de en medio, Padre. Conoces tú mis limitaciones. Ayúdame, Padre, a poder ser claro al compartir tu palabra. Úsame como un instrumento en tus manos. Señor, glorificamos tu nombre y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por seguir la lectura. Hermanos, yo quiero aclarar algo. Nosotros no adoramos a María. Nosotros no adoramos a María. ¿Por qué? Porque, hermanos, el único valor, lo único bueno que Dios puede ver en un hombre es la pura gracia de Dios. Hermanos, con este mensaje nosotros no estamos adorando, no estamos alabando a un hombre, a una mujer, a una persona. Lo que quiero hacer con este mensaje es alabar la gracia, la gloria de Dios en la vida de la persona. Y por eso vemos en María un gran ejemplo de una mujer extraordinaria. Eso quiere decir una mujer fuera de lo ordinario. Podemos ver en María, hermanos, un ejemplo tremendo. Y quisiera, hermanos, entrar al mensaje. Tengo varios puntos que quisiera hablar acerca de ella. Y espero que podamos estar escuchando estas virtudes, que podamos seguir este ejemplo y que podamos imitarlo. Y, hermanos, quiero que veamos, número 1, mire el versículo 30, regresemos al versículo 30. Mire aquí, Lucas capítulo 1, versículo 30, dice la salutación, ¿verdad?, que da el ángel. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Una joven virgen, una joven desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y esta virgen era María. Llega el ángel del Señor, llega Gabriel y le da una salutación que María no sabe ni por qué, ¿verdad? Viene este ángel y le dice estas palabras. Dice que ella cuando le vio se turbó por estas palabras y pensando, ¿qué salutación sería esta? Y las palabras de este ángel es, María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, quiero que veamos, número 1, en primer lugar, a María como una mujer bajo la gracia de Dios. Una mujer bajo la gracia de Dios. Hermanos, María halló gracia delante de Dios. Muchos dicen que María es llena de gracia, pero la Biblia jamás dice que María fue llena de gracia, sino que María halló gracia delante de Dios. Hermanos, ningún hombre es fuente de gracia. Nosotros, hermanos, no podemos ser una fuente de gracia porque el único fuente de gracia es el Salvador del mundo. María fue una mujer bajo la gracia de Dios. Ella tuvo el privilegio de tener en su vientre al que sería la fuente de gracia. María tuvo el privilegio de ser la mamá
del que sería la fuente de la gracia pura. Mire Efesios capítulo 2. Mire Efesios capítulo 2. Ese que es un versículo que hemos visto antes, pero mire Efesios capítulo 2. Mire versículo 7. Efesios 2:7. Dice la Biblia: para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. No en María, no en la Virgen María. Estas abundantes riquezas, hermanos, de su gracia, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas, hermanos, de su gracia, de la gracia de Dios, hermano, no se encontraban en María. Las riquezas de la gracia de Dios, hermanos, se encuentran en Cristo Jesús, porque Él es la fuente de gracia. Mire el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, María no es llena de gracia. María, hermanos, fue bajo la gracia de Dios y tuvo este privilegio de cargar en su vientre al Hijo de Dios. Ahora es algo interesante. Mire, regresemos a Lucas capítulo 1. Mire versículo 32. Lucas 1:32. Dice: el ángel le habla: María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros crecemos más en la gracia de Dios, cuando nosotros, hermanos, reconocemos quién es Cristo, es en ese momento, hermano, cuando vivimos bajo su gracia. Mientras tú no reconozcas quién es Jesús, mientras tú no creas por medio de la fe en Cristo Jesús, no estarás bajo la gracia de Dios, sino que estarás bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios. En ese momento en el que tú reconoces a Cristo, quién es Cristo Jesús, el Salvador del mundo, en el momento en el que tú te arrepientas de tus pecados y vayas en fe, en arrepentimiento a Cristo, hallarás gracia. Estarás bajo la gracia de Dios. Se te dará este don de gracia por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Ahora vemos a María, que daría a luz un hijo, el cual se llamaría su nombre Jesús. ¿Sabe, hermanos? Como hijos de Dios, ya hemos hallado gracia delante de Dios. Hemos sido salvados por pura gracia, algo que usted y yo no merecemos. Hemos sido salvados del infierno por gracia. Hemos sido justificados delante de Dios por gracia. Hemos sido perdonados por gracia, hermano, porque es algo que ni usted ni yo merecemos, porque todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Todos nuestros pecados, hermano, nos condenaban al infierno, y ahora en Cristo hemos hallado gracia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces se nos olvida que hemos sido salvados por gracia. Se nos olvida, hermanos, que hemos sido salvados por Cristo. Y, hermano, cuando vivimos una vida bajo la gracia de Dios es porque reconocemos quién es Cristo, quién es el grande, quién es el Altísimo, quién es el Rey. Y, hermano, el ángel le dice quién sería el que nacería de su vientre. Sería, el versículo 32 dice: Él será grande, Él será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y Él reinará. Le declara el ángel quién sería este hijo que nacería de su vientre. Porque María halló gracia delante de Dios. Hermano, necesitamos vivir bajo la gracia de Dios, porque su gracia, hermanos, es suficiente. Y Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios, mire, 2 Corintios capítulo 12, un versículo conocido. Pablo
Pablo nos recuerda una vida bajo la gracia de Dios. Mire versículo 7. Segundo de Corintios 12:7 dice la Biblia, para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Imagínense, hermano, María pudiera haberse jactado. María pudiera haberse jactado de que ella iba a dar a luz al Mesías. María, hermano, pudo haber tenido algo de qué gloriarse por haber dado a luz a Cristo. Pero no fue así, porque María vivió bajo la gracia de Dios y lo vemos, hermano, a lo largo de su vida. Lo vemos, hermano, en el testimonio que la Escritura da de María. Vemos, hermano, cómo se sometió bajo la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo entendió y Cristo le recordó, mi gracia es suficiente. Pablo, que tenía de qué gloriarse, Pablo, que tenía de qué jactarse, tenía un aguijón en su carne, y lo único que esta palabra que él recibió del Señor, estas palabras, bástate mi gracia, o sea, mi gracia es suficiente. Hermanos, de todo lo que tenemos en esta vida, hermana, de todo lo que usted tiene en su familia, hermano, la gracia de Dios es suficiente. Número 2. Mire Lucas capítulo 1, versículo 34. Mire versículo 34. Número 2. Dice la Biblia, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Estas palabras, hermano, no es que María esté dudando, sino la pregunta que María hace es en ¿cómo será? ¿Cómo será? Y miren versículo 35, la respuesta del ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Hermano, veo número 2, en María, una mujer que fue llena del Espíritu Santo. Hermano, vemos en María una mujer llena del Espíritu Santo. María, hermano, pensando en cómo sucedería, cómo sería esto de que, aún siendo virgen, daría a luz un hijo. Ella dice, pues yo no conozco varón, ¿cómo sucederá esto? ¿Sabe qué, hermana? Yo sé que en algunas ocasiones usted ha pensado, ha llegado a pensar, yo no sé, ¿cómo voy a criar a mis hijos? ¿Cómo voy a atender a mi esposo? ¿Cómo, hermano, voy a pasar por esta prueba, por esta situación? ¿Cómo voy a tratar aquí con mi hijo, con mi hija que ya se alejaron, se fueron al mundo? ¿Cómo voy a tratar esta situación en mi familia? ¿Cómo será esto? Podemos aprender de María y de la respuesta del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hermanos, vemos en María y vemos una dependencia total del Espíritu Santo. Algo que para ella sería imposible, algo que para su mente rebasaba, hermano, aún hasta la misma naturaleza, la misma biología, tuvo que depender de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué haremos en este tiempo de prueba? ¿Qué haremos en los tiempos difíciles? Hermano, necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. ¿Cómo actuar en diferentes situaciones? ¿Cómo responder a diferentes situaciones? ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Qué sí debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Y hermana, usted tiene una influencia enorme en la vida de sus hijos. Y su dependencia de usted debe de ser grande del Espíritu Santo, pero también de la suya, hermano. Ahora necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo.
Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no hay nada imposible para Dios. Mire cómo le dice a el ángel, versículo 37, 36 y 37, dice, he aquí, tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, porque con Dios nada será imposible. Muchas veces se nos llena la mente de situaciones. Muchas veces, hermano, no sabemos cómo actuar, qué hacer, qué decir. Hermano, en esos momentos es necesaria y en toda nuestra vida una dependencia del Espíritu Santo, porque con Dios nada será imposible. Dios es un Dios de milagros. Aún su prima estéril, Elizabeth, dio a luz y ella fue testiga de ese milagro. Una mujer llena del Espíritu Santo. No hay poder sin el Espíritu Santo. Mire, hermanos, el versículo 35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Es muy interesante la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios. La llenura del Espíritu Santo y la manifestación del poder de Dios. Muchas veces quisiéramos ver el poder de Dios en nuestra familia. Tenemos una situación difícil en casa y quisiéramos ver el poder de Dios. Cómo Dios pudiera restaurar una relación. Cómo Dios pudiera rescatar a un hijo, a una hija de las garras del diablo. Y quisiéramos ver el poder, hermano, hermana, pero no vamos a ver el poder de Dios si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. No hay poder de Dios sin el Espíritu Santo. Hermana, necesitas poder para poder criar a tus hijos. Necesitas el poder de Dios para criar a tus hijos. Muchas veces quizá lo has intentado en tus fuerzas. Quizá lo has intentado en tus estrategias. Y te has dado cuenta que no ha dado resultado porque necesitas el poder de Dios. Necesitas el poder de Dios, hermano, hermana, para cuidar de tu familia, para velar por ellos. Pero no vas a experimentar el poder de Dios si no dependes del Espíritu Santo, si no eres llena del Espíritu Santo. Mire el ejemplo de Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mire la relación aquí. Dice la Biblia, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Poder. ¿Cuándo? ¿En qué momento los cristianos, los apóstoles, los discípulos del Señor, en qué momento recibirían el poder de Dios? El versículo da la respuesta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, hermanos, no va a haber poder de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces, hermano, quisiéramos incluso hasta cumplir la gran comisión sin el poder, sin el Espíritu Santo? No va a haber poder, hermano, para cumplir la gran comisión. No vamos a ver, hermano, el poder de Dios aún en este tiempo de crisis, que sabemos, hermano, que la economía va a estar difícil. No vamos a alcanzar a ver el poder de Dios, hermano, hermana, para poder cumplir con nuestra promesa de fe si no somos llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vemos un capítulo adelante, en Hechos capítulo 2, cómo el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, cómo se manifestó, hermanos, el poder de Dios. Y miles de personas fueron salvas aquel día. Hermano, necesitamos el poder de Dios para cumplir la gran comisión. Necesitamos el poder de Dios, hermano, para seguir adelante con nuestra iglesia. Hermanos, no vamos a ver el poder de Dios en nuestra iglesia si cada uno de nosotros no es lleno del Espíritu Santo en este tiempo. Porque si cuando nos congregábamos, hermano, no se llenaba del Espíritu Santo, no dependía del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿cuántos son llenos del Espíritu en este tiempo de prueba?
Necesitamos, hermanos, el poder de Dios para servir a Dios. No hay poder sin la llenura del Espíritu Santo. En tercer lugar, regresemos a Lucas. Vemos, número 1, María, una mujer bajo la gracia de Dios. María, una mujer llena del Espíritu Santo. Número 3, vemos en María una mujer sumisa. Una mujer sumisa. Mire Lucas capítulo 1, regresemos aquí. Mire versículo 38. Mire el versículo 38, dice la Biblia, entonces María dijo. Ahora póngase en el lugar de María en este momento. Llega un ángel, ella se turbó, escucha una salutación tremenda, sabe que sería la mamá del Mesías, no sabe cómo va a ser esto si es virgen. Se le promete que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Y mire la respuesta de María a toda esta escena. He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Wow. Wow. Hermanos, vemos en María una sumisión, un ejemplo claro de sumisión bíblica. ¿Sabe qué, hermanos? Vemos en María, hermano, esta actitud de su corazón. Hermano, vemos en María esta actitud reverente al Señor. Vemos, hermanos, en María una actitud sumisa, voluntaria al Señor. No fue obligada. María, hermanos, decidió someterse voluntariamente, de todo su corazón, a la voluntad de Dios. No entendía todas las alternativas, no llegó a comprender toda la información, pero María se sometió, hermanos, como un acto de fe. Necesitamos someternos de esa misma manera a la voluntad de Dios. Muchos pueden obedecer. María pudo haber obedecido a todo esto sin ser sumisa. Vemos tantos ejemplos de personajes en la Biblia que obedecieron a Dios sin ser sumisos. Vemos en la vida diaria, hermanos, tantos cristianos que obedecen, que hacen cosas aún espirituales, pero sin someterse a la voluntad de Dios ni a la autoridad de Dios. Y hacen muchas cosas y obedecen supuestamente, pero sin ser sumisos. Hermanos, vemos en María una sumisión bíblica, una sumisión de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque María no dio su propia solución. María no se respondió a sí misma. ¿Cómo será esto? Quizá María pudo haber dicho, pero ángel, pues ahí está José. ¿Que él no debe de entrar en la ecuación para que yo pueda dar a luz? María no dio su solución. María no pensó, pero ¿por qué no lo hacemos de esta manera o de esta otra manera? Quizá María pudo haber dicho, pues ángel, ya mero es la boda, ya estoy desposada con José, espérame unos días. No fue así. María simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase a mí conforme a tu palabra. Hermanos, María se sometió voluntariamente. María se sometió, hermanos, de corazón a la autoridad de Dios. Ni siquiera María dijo, pues ¿quién eres tú? Tú eres un ángel. Sabía que este ángel había sido enviado por Dios. Se sometió a la voz del ángel como si se estuviera sometiendo directamente a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Mire Romanos capítulo 13. Mire Romanos capítulo 13, para aclarar esto. Yo sé que este versículo también lo hemos estudiado, lo hemos visto, pero mire Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, mire versículo 1. Toda alma sométase a las potestades, a las autoridades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Cualquier autoridad que Dios haya puesto en tu vida, en mi vida, la Biblia enseña que Dios la ha colocado, sea buena o sea mala. Pero cualquier autoridad, de Dios ha sido ordenada porque está cumpliendo un propósito. Versículo 2, así que
el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Y hermanos, vemos en María, no vemos una oposición a la autoridad del ángel, no vemos una oposición a la autoridad de Dios. Al contrario, ella se somete a la autoridad de Dios. Hermanos, ¿cuántos están sufriendo las consecuencias hoy por no someterse a la autoridad? ¿Cuántos hijos están sufriendo las consecuencias de sus acciones por no someterse a la autoridad de sus padres? ¿Cuántos hijos están sufriendo estas consecuencias? ¿Cuántos padres están sufriendo las consecuencias por no someterse a la autoridad de Dios? ¿Cuántos cristianos están sufriendo las consecuencias por no someterse a la autoridad de la palabra de Dios? Vemos María cómo se sometió a la autoridad de Dios. Vemos María cómo se sometió al plan de Dios. Cómo María se sometió al método de Dios, aunque no lo entendió, aunque no lo comprendió y no sabría exactamente cómo se haría. María dijo, hágase a mí conforme a tu voluntad. Hermanos, que tengamos esa sumisión al plan de Dios, que tengamos esa sumisión al método de Dios. Hermanos, hay situaciones, hay cosas en nuestra vida, hay momentos en los que no sabemos qué va a pasar o cómo es que Dios hará ese milagro. Pero hermano, usted tiene que someterse a lo que Dios ya le ha dicho, a la voluntad de Dios revelada, para que usted pueda experimentar la voluntad de Dios en otra área en su vida. Sométase al plan de Dios. Sométase al método de Dios, a la estrategia de Dios. Porque, hermano, la sumisión evitará las divisiones. La sumisión, hermano, evitará divisiones. Y quiero mencionar algunos ejemplos. Vemos a Adán y Eva. Adán y Eva, separados de Dios, separados de la presencia de Dios, separados del hogar que Dios les había preparado, trayendo condenación a tierra, al mundo y a cada uno de nosotros, que no se sometieron a la autoridad de Dios. Abraham y Sara, no sumisos al plan de Dios. Dios les había prometido un hijo. Dios le había prometido a Abraham la simiente a través de su esposa. Pero por no someterse al plan de Dios, al método de Dios, aunque ya eran viejos, sufrieron las consecuencias. Y sabe que, hermanos, hasta hoy en día estamos sufriendo, y el pueblo de Israel sufre las consecuencias, y el mundo está sufriendo las consecuencias de lo que Abraham y Sara hicieron. Tenemos a Isaac e Ismael. Tenemos al pueblo judío y al pueblo musulmán. Vemos en Saúl, insumiso a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Vemos a Roboam, insumiso al buen consejo de los ancianos. No se sometió a la sabiduría de los ancianos del reino y el reino se dividió. Hermanos, una falta de sumisión a la autoridad puede dividir y está dividiendo familias hoy en día. Hermanos, ¿cuántos ahorita en este tiempo de cuarentena, que todo el día están en casa por no someterse? Ya están peleados, ya se han enojado unos con otros, aún viviendo en la misma casa, ni siquiera se hablan. Sí, la insumisión, la falta de sumisión divide familias. La falta de sumisión, hermanos, divide iglesias. Hermano, ¿cuántos han causado divisiones dentro de la iglesia por no someterse a la autoridad de Dios? ¿Cuántos, hermano, han causado divisiones en las iglesias? Pero es que mira, no se hizo como yo pensaba. Es que mira, esta decisión no estuvo bien, y empieza división, murmuraciones, críticas, contaminación. Y la falta de sumisión provoca divisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entre amigos, entre familiares. Número 4, quiero avanzar, hermanos. Quiero avanzar. Mire, versículo 46. Versículo 46 dice aquí, versículo 46, Lucas 1, 46 dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. ¿Sabe qué, hermanos? Quiero hablar rápidamente de este punto. Vemos en María una mujer sumisa, pero también, hermanos, número 4, vemos en María una mujer que
que glorifica a su Dios y a su Salvador. Una mujer, hermanos, que engrandece a su Dios. Y en el versículo 46 en adelante vemos el canto de María, el Magnificat, como se conoce, de María. Un canto, hermanos, de alabanza. Un canto, hermano, de gloria a Dios, hermanos. Después de que el ángel se le aparece, después, hermano, de que le manifiesta cómo este milagro se realizaría. Después de que va con Elizabeth, María hace un canto de alabanza. Y ¿sabe qué, hermanos? Rápidamente, este canto manifiesta la devoción de María a la palabra de Dios. No tenemos tiempo para ver minuciosamente la relación que hay con el Antiguo Testamento, pero si usted con detenimiento en casa lo lee, lo relee, va a encontrar, hermano, cómo María conoce la palabra de Dios. Y vemos, hermano, en este cántico de alabanza, vemos una devoción de María por la palabra de Dios. De hecho, es muy similar el canto y hay una relación grande con el canto de Ana en el Antiguo Testamento. Vemos en María, hermanos, una devoción, cómo tomó la Escritura, meditaba en la Escritura y la Escritura estaba en su mente, en su corazón, que cuando alaba a Dios, hermano, lo único que sale es esta alabanza. Es la palabra de Dios que está en su mente y en su corazón. Vemos, hermano, cómo este canto de alabanza manifiesta su devoción a Dios y su palabra, y su deleite y su gozo en Dios. Vemos también, hermano, cómo este canto manifiesta la humildad de María. Léalo más adelante, no tenemos tiempo ahorita, pero vea cómo manifiesta esa humildad delante de Dios. Dice, porque has mirado la bajeza de tu sierva, porque has hecho grandes cosas el poderoso, su misericordia a los que le temen de generación en generación. Y hermano, alaba a su Dios por quién es su Dios, se ve su deleite, su gozo en Dios. María, hermanos, es una mujer que glorifica a Dios, a su Salvador. Y vemos una adoración sincera en su corazón. Hermanos, María aquí está maravillada de aquella maravillosa gracia que ha recibido. María está maravillada. María, hermanos, está asombrada y glorifica a Dios por aquella maravillosa gracia que ha recibido. Maravillada, hermanos, de la grandeza de Dios. María, hermanos, alcanza a ver la misericordia, la gracia de Dios, su justicia, y le exalta a Dios. Hermanos, necesitamos más mujeres como María que contemplen a su Dios y que le alaben. Necesitamos más hombres, hermanos, con esta actitud de María, que contemplen a Dios, que se maravillen de Dios. El conocer de Dios y del Evangelio lleva a adorarle, perdón. El conocer de Dios y del Evangelio nos debe llevar a adorarle. Decía un pastor, una doxología. Si tu teología o lo que tú conoces de la Biblia no te lleva a doxología, no es teología bíblica. El conocer de Dios, lo que conocemos de la Escritura, hermano, debe llevarnos a adorarle. Y si no es así, si el estudiar la Escritura, si lo que tú conoces de la Biblia no te está llevando a adorar a Dios, entonces todavía estás en tinieblas porque no estás alcanzando a ver la hermosura de Dios. Y todavía estás en tinieblas y necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos que se profesan ser cristianos, que conocen doctrina, conocen versículos, pero no glorifican a Dios, no alaban a su Salvador, no les está llevando a adorarle, es porque no alcanzan a ver su hermosura? Todavía no son salvos. Número 5, vemos en María una mujer solidaria. Esto lo voy a ver rápidamente. Miren versículo 56. Versículo 56 dice, y se quedó María con ella 3 meses y se regresó a su casa. María, hermanos, sabiendo de que ella daría a luz un hijo, va con su prima Elizabeth, siendo el 6º mes de su embarazo. María va y se queda con su prima 3 meses más. Los últimos 3 meses de embarazo de su prima, se queda con ella
Y sabe que, hermano, yo veo en María aquí una mujer solidaria. Estos últimos 3 meses difíciles, ¿verdad?, del embarazo de su prima. Y sabe que, hermanos, es interesante cómo después de este canto de gozo, después de este canto de gloria a Dios, cómo se ve esta solidaridad, esta empatía, hermanos, con su prima. Déjeme decirle algo. Una definición de ser solidario es amar a otros. Una definición de ser solidario, o de amar a otros, perdón, es esto. Quisiera definirlo de esta manera. Cuando tú eres solidario, cuando tú amas a otros, hermanos, es cuando te deleitas tanto en Dios, cuando te gozas tanto en Dios que incluyes a otros en este gozo. Vemos en María, contemplando la gloria de Dios, glorificando a Dios, gozosa tanto en Dios en su canto, que eso le llevó a ir con su prima y se quedó 3 meses con ella. Hermanos, qué tan gozosos, cuánto nos deleitamos en Dios que nos lleva a ayudar a otros, que nos lleva a orar por otros, que nos lleva a evangelizar a otros. ¿Sabe qué, hermano? Quizá usted no se está deleitando en Dios y es lo que no le está llevando a evangelizar a otros. ¿Sabe qué, hermano? Esto es el provocarnos al amor y a las buenas obras. No es para impresionar a otros. No es para tener una foto nueva en nuestro estado de que hemos repartido despensas, de que hemos llevado al hospital agua y tortas. Sino es porque entendemos, hermanos, la gloria de Dios. Es porque nuestro deleite es Dios y queremos incluir a otros, hermanos, en este gozo, que conozcan a Dios. Y no vamos a verlo por causa del tiempo, pero vemos, hermanos, en la iglesia de Macedonia, en grande prueba de tribulación, en la abundancia, en profunda pobreza. Dice la Biblia que, vamos a buscarlo, porque si no, no lo voy a leer bien. 2 Corintios 8, rápidamente. Lo intenté parafrasear, pero vamos a leerlo. Mira aquí, 2 Corintios 8. 2 Corintios, capítulo 8. 2 Corintios 8, mire versículo 1, dice: Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, en grande, hermanos, prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Sabe, hermano, en dónde se vio la abundancia de su generosidad? ¿Sabe, hermano, cuál fue la medida para que su generosidad, su solidaridad, su apoyo a las otras iglesias, en esta ofrenda para otros? ¿Sabe, hermano, dónde se midió esta abundancia de generosidad? En la abundancia de su gozo. Dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, de la medida en la que te gozas en Dios, a la medida en la que te deleitas en Dios, a la medida, hermano, en la que ves la hermosura de Dios, te gozas en Dios, hermano, se notará tu solidaridad, se verá tu amor hacia con otros, se verá tu generosidad. Número 6. Vemos una mujer humilde y con contentamiento. Rápidamente, capítulo 2, Lucas capítulo 2. Yo lo voy a ver rápido, pero sabe que nos vemos en María estas virtudes. Capítulo 2, versículo 7. Después de que ya va con su prima Elizabeth, llega el tiempo ya casi para dar a luz. Y mire, capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe qué, hermanos? Jamás vemos en María una mujer arrogante. No vemos en María una mujer soberbia. María pudo haber dicho: no, José, yo no puedo estar aquí en este pesebre. ¿Cómo es posible, José, que me traigas aquí en este lugar donde están los animales? Ay, José, huele muy feo. No. Vemos en María una mujer con contentamiento, una mujer humilde,
que aprendió a contentarse con lo que tenía y no con lo que no tenía. Había un pequeño pesebre para dar a luz. Había ahí un pequeño lugar para tener a su hijo. Yo no sé, hermanos, use su imaginación, pero yo me imagino a María. No te preocupes, José. Aquí está bien, no hay ningún problema. Aquí con frijoles, aquí con esto tenemos. Aquí en casa, pero quédate aquí conmigo. ¿Sabe qué, hermanos? Tristemente, hoy en día vemos mujeres que quieren tener más y más y más. ¿Cuánta humildad hace falta? ¿Cuánto contentamiento, hermano, nos hace falta hoy en día? ¿Sabe qué, hermano? Y voy a decirlo de esta manera. Hay mucha gente, muchos cristianos con una falta de contentamiento con lo que Dios les ha dado hoy en día, que por querer tener más, que por querer tener otra cosa, sacrifican su familia, sacrifican sus hijos y buscan, hermano, buscan el sueño americano por una falta de contentamiento. Es que, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Es que quiero tener más y más y más. Pero sacrificas a tus hijos, sacrificas a tu esposa, sacrificas a tu matrimonio. Necesitamos contentamiento. Y podemos aprender de María, cómo aún en el pesebre dio a luz a su hijo. Si Dios nos da, pues gracias a Dios. Si Dios nos provee, gracias a Dios. Si Dios no nos da, gracias a Dios. Si Dios no nos va a dar lo que quisiéramos, lo que anhelaríamos, gracias a Dios. Hermanos, aprendamos a tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Muchas veces, hermanos, la falta de gozo en Dios en la vida del cristianismo, ¿sabe por qué es? Por la falta de contentamiento. No te gozas en Dios, no te deleitas en Dios, porque tienes una falta de contentamiento. Dos cosas más y termino. Versículo 19, Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María es testigo de lo que escucha de los ángeles, las señales que vio en ese momento después de dar a luz. Y sabe que esto es interesante. Dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditándolas en su corazón. Vemos, hermanos, en María un ejemplo de una mujer prudente. Vemos en María una mujer prudente, una mujer sabia, prudente. Hermano, la prudencia hoy en día es escasa en nuestros días. La prudencia, hermanos, en vez de que María hablara cualquier otra cosa, dice, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Proverbios 10, hermano, rápidamente, Proverbios 10. Busca ahí Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, mire versículo 13, Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de entendimiento. Mire versículo 19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y usted, hermano, lea la historia de María y va a encontrar en varias ocasiones, pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón, porque María era prudente. En vez de hablar, en vez de simplemente decir algo, María se esperaba. Antes de pensar alguna cosa o de decir algo, guárdalo un poco. Antes de hablar, antes de decir alguna cosa, si no estás seguro, guárdalo un poco. Antes de hablar, medita un poco. Hermanos, cuántos errores, cuántos corazones hemos lastimado. Hermano, hermana, cuántas veces has lastimado a tus hijos, a tus hijas, simplemente por no ser prudente. Hijo, hija, ¿cuántas veces has lastimado a tus padres, a tus abuelos, por no refrenar tu lengua? Lo vemos en María, una mujer prudente. Y número 8, vemos una mujer con una familia consagrada. Capítulo 2, termino aquí con este versículo. Capítulo 2, versículo 22. 2:22 dice aquí, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle
al Señor. Mire versículo 27. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿sabe qué, hermanos? Terminando, número 8. Una mujer con una familia consagrada. ¿Sabe qué, hermanos? Mucha de la educación, mucho de la crianza de nuestro Señor Jesucristo, mucho del cuidado de José, de los hijos de José, hermanos, vemos por la influencia de María. Una familia consagrada. Hermanos, mucha gente está más preocupada por otras cosas que por la salud espiritual de su familia. Muchas veces quizás estás más preocupado por la educación académica de tu hijo que por la salud espiritual de tu familia. Quizá estás más preocupado de que vaya a entregar su tarea a la escuela, de que vea la clase de escuela dominical tu hijo, tu hija. Hermano, necesitamos tener más preocupación porque nuestra familia se consagre a Dios y que no se consagre a este mundo. Hay tantas familias cristianas que consagran sus vidas y de sus familias a este mundo, a este sistema, a una escuela, esclavizados al trabajo. Necesitamos padres comprometidos en dedicar a sus hijos a Dios. Que no te jalen tus hijos a la iglesia. Y si es así, gracias a Dios, tú trae a tus hijos a la casa de Dios. Que tú seas el primero en llevarlos al templo. Que tú seas el primero en leer la escritura, en orar, en ayunar. Que tú seas el primero en dedicar a tus hijos a Dios. Rodea a tu familia de las cosas espirituales. Rodea a tu familia de la iglesia. Rodea a tu familia de las enseñanzas de la palabra de Dios. Una mujer con una familia consagrada a Dios. Hermana, usted puede ser de mucha influencia en la vida de sus hijos. El ejemplo de María es de mucha bendición, de mucha enseñanza. Que Dios nos dé más hombres, más mujeres como ella, y en primer lugar que hay en gracia. Y si no eres salvo, si entiendes que no tienes el perdón de tus pecados, esta misma mañana te animo, ve a Cristo en fe. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres sumisos, con un gozo que glorifique a Dios, solidarios, humildes, con contentamiento, prudentes y con consagración. Oremos. Padre, gracias esta mañana por lo bueno que eres. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Ver el ejemplo de María. Padre, y la usaste. Padre, yo te ruego que podamos tomar estos principios, que podamos, Señor, imitarlos. Padre, porque aún María, Señor, reflejaba tu gloria. Señor, por favor, que cada uno de los miembros de esta iglesia puedan reflejar, Señor, estas virtudes, Señor, de esta mujer extraordinaria. Porque tenías, Señor, tiene un Dios extraordinario, maravilloso. Señor, permítenos, abre nuestros ojos para contemplar tu hermosura. Padre, gracias nuevamente por la vida de las mujeres de nuestra iglesia. Sigue bendiciéndoles, Señor, sígueles guardando. Levanta, Señor, una generación de mujeres piadosas que te amen, Señor, que te sirvan. Es una hora, Señor, bendice este día. Bendice, Padre, lo que resta del culto. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su atención y pues les animo, hermanos, les animo a seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Les animo nuevamente a poder compartir las predicaciones, a compartirlas con su familia, a dar like, a poder
estar al pendiente, hermanos, de las enseñanzas, de los devocionales, de todo. Y hermanos, pronto, espero que pronto ya podamos comenzar a tener cultos en la iglesia. Lo vamos a hacer de manera esporádica. Pronto les vamos a avisar de lo que haremos. Y hermanos, siga orando, siga velando. Y bueno, pues vamos a tener un himno. Vamos a tener un himno antes de ser despedidos. Hermano Ernesto nos va a dirigir en un canto. Vamos a entonar el himno número 422, hermanos. Ser despedidos. 422. Necesito tu presencia. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque has sido bueno, nos has permitido no solamente un día más, sino un culto más, Señor, poder escuchar tu palabra, poder entonar esos himnos. Te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los hermanos, en esta semana que comienza, Señor, y que podamos estar de nuevo en la tarde, todos reunidos, Señor, en espíritu, para poder escuchar la enseñanza. Bendice, Señor, este día a cada hermano, cada hermana que está en sus casas, y te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos.